también. Y estamos, ¿cierto? Estamos preocupados, yo estoy preocupada, ¿Por no qué? sé usted, por el Somos cambio hijos de la climático. tierra, somos hijos de la tierra. Y porque la tierra está enferma. La tierra está Enferma. Y yo pensaba que nosotros éramos los enfermos, Ay, pero al parecer nosotros enfermamos a la tierra. ¡No, destructores! Para hablar de eso vino un especialista en la tierra. Marcelo Lagos, un aplauso. Bienvenido. Para mí, mi primera vez contigo, espero que no sea la última. ¿La tierra está enferma? Absolutamente. ¿Cuál enferma? Es grave, es ¿Es muy terminal? grave. No es terminal, pero hay que hacer un cambio abrupto. Ahora ya. Ahora ya. Ya estamos atrasados. ¡Oh! No, bienvenido, Hashtag. Chiquito. Por favor. Picote. Hashtag, adivinen. Marcelo Lagos en SDL. Bien, hombre. Marcelo, yo tengo que confesar que ayer cuando presentamos el programa de hoy teníamos miedo. Sí. Y efectivamente teníamos razón, porque hoy día amaneció horrible el día y llovió. Pero está precioso el día. Ah, ¿te gusta así? O sea, ¿Estos días le sirven al planeta? por supuesto, aumenta la humedad, las pocas gotas que hay alimentan la cordillera, cae un poquito de nieve, quizás más No arriba. aceptes que te conviertan Alimenta- en un nuevo Arjona, que tu No. presencia, la sola mención No, de tu no, nombre nos haga temer de una catástrofe. Marcelo, te repito no, la pero pregunta. ¿Qué te- tan enferma estamos? No, te respondo tu primera pregunta. Si el tema es que hay que dejar de mirar a la lluvia como algo de malo. Algo depresivo. En lo que estamos viviendo hoy día, en una mega sequía de más de una década, la lluvia es nuestra amiga, es tu hermana, te quiere. Sí. Acéptala. O sea, Sí. le ayuda Y tú- a la enfermedad Te de la queremos, tierra. lluvia, claro. Te queremos, lluvia. Oye, y pucha que tenemos culpa nosotros, los medios de comunicación, en criminalizar la lluvia. Viene mal tiempo cuando en este caso, bien lo dices tú, la lluvia, Sí. con la mega sequía que hay en Chile debería ser súper bienvenida, ¿no? Absolutamente, por favor, que se lo llueva todo. El problema es que nuestros asentamientos humanos son tan frágiles que llueve un poquito y colapsa, se corta la luz y todos saben lo que pasa. Perdón, no tengo nada contra las empresas eléctricas. Pero- más, Pero ¿por qué no? Ya que estamos. No, pero no solamente es eso, no es solamente eso, es el alcantarillado, es el techo de tu casa, es mil cosas, los árboles que se caen, o sea, en la práctica, Aluviones. pequeños esfuerzos Marcelo. a nuestros asentamientos humanos y hay consecuencias. Marcelo, cacheteanos. Dinos por qué, cacheteame y dime por qué la Tierra está enferma, así como una conclusión de todo lo que está pasando. Ya, no tengo que cachetearlos, la verdad que yo creo que ustedes saben lo que está pasando, Más todos menos. sabemos. Si el tema es que nos creamos el cuento también. Y entendamos que este no es un problema de Estados Unidos o de China o de los países industrializados, sino que todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto y que esto es un boomerang. Pero ¿no el es? presidente de Estados Unidos no cree que esto sea verdad. Pero es que la verdad es que no vamos a entrar a discutir de... Es que digo, cuando tú dices que todos lo sabemos, Cállate. y ahí entrando un poco en materia, digo, todos lo sabemos, no todos lo saben. Y eso No, es no. porque es un país que tanto contamina como Es que Estados no a todos Unidos. les conviene que esté Pues enfermo. yo creo que por ahí va. Sí. Sí, yo creo que quienes creen que, o sea, quienes dicen que el Sí. calentamiento o el cambio global no está ocurriendo, Ajá. en rigor sencillamente le estás tocando intereses. Claro. Pero están conscientes de que esto está pasando. O sea, la ciencia por todos lados, por donde miremos, tiene evidencia de ello. Oye, Marcelo, tú dices que todos sabemos lo que está pasando y a veces nos hacemos un poco los tontos. No, porque no nos lo entendemos. o no entendemos. Va por ahí. Yo lo que sí veo claramente es que ya hay poco otoño y poca primavera. Ya. Como que vivimos o en un verano o en un invierno con poca lluvia. Dos estaciones. Pero con las temperaturas en verano mucho más altas y en invierno mucho más bajas. ¿A qué se debe eso? Bueno, la verdad es que... Científicamente, digamos. No, más que científicamente. El clima, la definición de clima, el clima es una característica del tiempo atmosférico que se repite por año tras año, por lo menos una década, 30 años. En 30 años tú puedes caracterizar un clima. Eso es el clima. Otra cosa es el tiempo. El tiempo es el día del día. Hoy día en la mañana o probablemente te como levantaste los y dijiste, voy a mirar el tiempo. Sí. Voy a poner mis botitas o voy a sacar la escalda, no sé, no quiero hacer publicidad, algo para calentarme. El calentacama. El vestón. Claro, el Voy a poner calentacama. el vestón. Calienta cama, digamos. Claro, el guatero, Italiano. el guaterito eléctrico, bueno, etcétera. O voy a buscar pareja. Claro, entonces el tiempo y Eso es un poco más la difícil. pierna ¿vale? caliente. Siempre buen tiempo para eso. sí, nunca es malo. Y el tiempo evidentemente ha ido variando, ha ido cambiando y la principal característica del tiempo hoy día no es lo normal, sino que es su variabilidad. Marcelo, yo tengo una duda, quiero aprender de ti. No, es recíproco ¿cuándo- esto. ¿Quién instala el concepto de cambio climático? ¿Cuándo se acentúa? ¿Y cuál es el diagnóstico de aquí a 20, 30 años más? La verdad es que hay una curva muy interesante que se llama la curva de Carlitos o Charles Keeling, que es un especialista que se le ocurrió crear una máquina para medir el dióxido de carbono, el Ya. CO2.
Y evidentemente eso fue a mediados de los 50. Y imagínate que si eres experto en una máquina que mide dióxido de carbono en la atmósfera, no encontráis pega en Canal 13 ni en ninguna parte. O sea, ¿dónde encuentro pega? Y él encontró trabajo e instaló y comenzó la medición del dióxido de carbono en el Mauna Loa en Hawái. Perfecto. Y a partir de 1958 este señor comenzó a medir sistemáticamente todos los días con su familia, con su mujer, con sus niños de campamento, etcétera. Y gracias a las mediciones que tenemos del Mauna Loa, se replicó el instrumento por todo el mundo y hoy día sabemos que ciertamente que el comportamiento del dióxido de carbono, que es uno de los principales gases invernaderos de la atmósfera, ciertamente ha ido en franco aumento. ¿Cuándo se intensifica? ¿La década del 80, del 90? ¿Cuándo? La verdad es que todo esto comienza en la era, la revolución industrial. ¿Te acordáis? No, segundo medio. Desgraciadamente hay cosas que uno no olvida Sí. nunca, ¿ves? Ya, pero ¿y el diptongo? Como si fuera ayer, me acuerdo. El abaco, ya, no nos saque más carne de identidad encima. No, pero... La claro. tiza. No, pero... ciertamente, ten en cuenta que los primeros termómetros, ¿cuándo aparecen? Sí, ya, ok, la pregunta aburrida. Pero en la práctica, alguien inventó el termómetro. Sí, claro. Sí. Y alguien se puso a medir sistemáticamente. Sí. Y si midió sistemáticamente en distintas partes del mundo, puede tener un comportamiento promedio mundial de la temperatura. Sí, claro. La fecha que se tomó mundialmente para ello es 1880, finales del siglo 19, ¿cierto? Cuando aparece el Levi Strauss. Exacto. Ok. Gracias por Sí, no, Le acabé de pagar el canje a Mauricio, está famoso. Ya, pero Carlitos con Hawái. Entonces, a partir de esa época tenemos termómetro y sabemos qué pasa con la temperatura. Y la medición sistemática hasta hoy día muestra aumento. Pero este aumento venía sostenido, pero a mediados del 1950 la cosa se comienza a disparar. Se dispara. Ok. Se dispara. Y eso se conecta evidentemente con los Con la- gases. de la industria. Pero si la Tierra está enferma, las enfermedades tienen síntomas, Sí. más evidentes unos que otros. ¿Cuáles son los síntomas que dictaminan, sobre todo en Chile, porque todavía no salimos en señal internacional? Entonces, en Chile, ¿cuáles son los síntomas de eso? ¿Qué pasa? Que la enfermedad aquí se llama cambio climático. ¿El síntoma del calentamiento global? Ese es de los uno. síntomas? Ese es un síntoma, el calentamiento global. Otro síntoma es el aumento del nivel del mar. Perfecto. Otro síntoma es la concentración del dióxido de carbono. Otro síntoma son eventos naturales hidrometeorológicos más extremos y recurrentes. Pero generalmente la gente mete todo al mismo saco, como que cambio climático y calentamiento global Lo mismo. es lo mismo. Y Claro. no lo es. Decían mucho en algunas publicidades como mide tu huella de carbono Sí, pues. Claro. para ayudar. Sí. ¿A cómo la mido? ¿Qué significa? Y si sirve, porque Sí. te daban como pautas de tu vida, cuánto Sí. contaminabas y según la web. Sí, es que yo creo que hay un tema con la química. Algo pasa con el carbono que no entendemos qué es lo que es el carbono. Es como críptico, es como raro, es como... Raro. Yo me quedé hasta la pastilla de carbón. El resto Sí, ya no- claro. Para cortar la... Carbono 14 para la momia. Claro, como la raqueta de tenis de carbono, de fibra de carbono. Exacto. Está ahí. Bien Sí, por- y ese es un tema, y es una deuda de la academia de que no ha logrado mandar el mensaje de forma efectiva a la Sí. comunidad, para que hablar de la autoridad, para sensibilizarnos con estos temas. Porque si no entendemos algo, no hacemos nada. Si yo no entiendo que es peligroso andar en moto a 200, Claro, evidentemente me voy a exponer. Si yo no entiendo que es peligroso poner un parvulario a orilla de playa, porque puede pasar una marejada, porque puede llegar un tsunami, O sea- lo voy a hacer. En rigor, para hacer algo concretamente y entender lo de la huella de carbono, que tú me dices, o huellas ecológicas, etcétera, hay que entender el problema. Y por ahí Deduzco que partamos. somos más ignorantes que malas personas. Claro, hay un tema ahí relevante que es el tema de... ¿Quién sabe específicamente qué es el CO2? Y porque el Uno que CO2... decía la Mali, po. Uno como que lo dice, pero voy a medir mi huella de carbono. Claro. Mira, Yo la así verdad, como- Pero en términos prácticos, por ejemplo, Mira. yo entiendo la huella de carbono que uno la podría disminuir es que se mueve a comprar un zapato hecho en la China, que llega acá. Digo, hay toda una cadena de Sí. producción que significa que eso contamina mucho. Claro. O sea, eso es concreto, ¿no? Sí, el desodorante que te echaste en la mañana, la decisión que tomas en el súper de comprar esto o esto con cierto envase. O ser carnívoro. O Absolutamente, claro. Pero yo quiero tomar un tema antes de entrar a esto del carbono, porque para cerrarlo nomás, hay que entender de que el CO2 no es malo. En rigor, el dióxido de carbono siempre ha existido en la atmósfera. Imagínate si no tuviéramos esta atmósfera baja, los rayos del sol llegarían directamente, Sí. rebotarían y no habría nada que conserve el calor en la Tierra. Ah, Si no existieran estos gases, que le llamamos hoy día gases de efecto invernadero, Sí. tendríamos una temperatura en la Tierra del orden de los menos 18 grados Celsius. Estupendo. Y se puede, ¿cierto? Pero bien arropado, ¿cierto? En Siberia Y- lo hacen. Claro. En cambio, gracias al dióxido de carbono y otros gases que complementan en la atmósfera, absorben calor y lo dejan Y lo mantienen. y lo mantienen y tenemos promedio en la Tierra 14.
Claro. Y eso, evidentemente, 14 grados Celsius, que debe ser lo que hay hoy día fuera por acá, se puede. El tema es que ahora la cosa aumentó, y particularmente este gas, que es el CO2 o dióxido de carbono, que es el que representa casi 2/3 de los gases invernaderos, y ha aumentado la temperatura Hoy desde la siento que época estamos aprendiendo tanto. postindustrial. Tanto. Mabri, pregunta tú primero. Sí, no, a mí me... No, estábamos con el tema del carbono, de tu... Uno de los síntomas, porque en el fondo la frente lo preguntaba, calentamiento global es uno de los síntomas de esta enfermedad macro que Cambio. es el cambio climático. Si uno pudiera como ya resumir eso en una cifra, quiero entenderlo bien, ¿cuánto ha aumentado la temperatura? ¿Cuánto podría aumentar? ¿Y qué significaría que aumentara la temperatura de la Tierra? Ya, mira, hoy día estamos desde la época preindustrial de 1880, hoy día casi llevamos casi 1 grado Celsius. Ok. Sobre la temperatura promedio. Ok. Y es por eso que la COP25 ahora se reúne en Chile, ¿cierto? Entre el 3, 2, 3 y 3, 6. A pesar de que no firmamos Cazú, Sí, pero a bueno. principios de diciembre, comentémoslo. Pero, y el acuerdo es que este aumento no pase de 2. Pero Ok. los expertos del cambio climático dicen que no debe pasar de 1.5. Bueno, Chuta. les quiero decir que de todo eso vamos a hablar, del COP que se va a realizar en Chile en diciembre, vamos a hablar, De la temperatura. pero yo creo que tenemos que hablarle sobre todo a la gente. Sí, vamos a ver a la calle qué sabe la ¿Qué gente dice la sobre este gente? tema para ver cómo podemos avanzar. A ver, querido bello público. Queremos hablar del cambio climático. ¿Sabes algo sobre el tema? Es innegable que algo está pasando con el clima. Sé que si no hacemos algo al respecto va a estar rígido. Estamos cada vez sobrepoblando más, estamos agotando los recursos naturales. 10 años atrás las estaciones eran muy marcadas y ahora solo hay dos. Sí. Hoy en día es un tiempo mucho de sequía. Si te das cuenta, en años anteriores ya en esta época ya había llovido. Vivo en una zona que es muy agricultora. ¿Acá en Chile o en Colombia? En Colombia. Y da la característica que como no está lloviendo o cambia todo lo contrario, que llueve demasiado, entonces no hay cosechas. Bueno, la Tierra está sacudiéndose al ser humano, que es como un virus que está actuando con la Tierra. Entonces hay que actuar ya, o si no esto ya va a quedar la barra. ¿Tú apoyas de alguna forma el cambio para que no suceda como que recicláis? Reciclo el cartón, las botellas en mi casa, reciclamos todo. Con el cuidado del agua, como el tema del reciclaje, el no ser sobreconsumista. Apagamos todo cuando no se está usando. Tomen conciencia que es poco tiempo que pueden ocupar de su vida reutilizando las cosas, apagando las luces. Entonces es algo tan pequeño, pero al final puede ayudar en mucho. Oye, ¿y tú piensas que vamos a tener que abandonar el planeta Tierra? Yo espero nunca llegar a ese... El planeta no va a morir, se va a regenerar y nosotros vamos a morir porque no vamos a poder vivir en él. Tenemos que cuidar la Tierra para cuidarnos a nosotros. ¿Vámonos? No. Estoy esperando con un cohete al lado. ¡Ah! Vengo a salvar a la gente. Grande. La conclusión para lo que escuchamos es reciclar. ¿Se sirve? Sí, pero la verdad es que es interesante porque todos los entrevistados mencionan algún tipo de receta. Sí. O sea, no hay ningún secreto hoy día. No. Si tú pones hoy día en un buscador en internet, ¿qué tengo que hacer para detener o mitigar o atenuar o adaptarme al cambio climático? Voy a encontrar 50.000 propuestas. Formas. O sea, todos sabemos que hay formas. Si el tema es que crees el cuento que entra en la cabeza y que cuando tomas una decisión de si te bañas con agua caliente, ducha larga o corta, si compras un envase plástico que no se recicla, O también- si usas combustible. O sea, ¿cómo podemos hacerlo? En rigor pasa por creerte el cuento también. Y también convertir ese tipo de conductas en algo cotidiano. Al final, cuando uno apaga las luces cada cierto rato, uno está haciendo una rutina. Cuando uno separa la basura, digo, es un mínimo Sí. que uno puede ayudar, pero... Pero a mí me parece que igual hay un tema político de fondo. Por ejemplo, la campaña de la ministra, que era como la ducha 3 minutos. Ah. ¿Te acuerdas tú? Que era bien polémica porque por un lado dice, claro, ponen en el usuario la responsabilidad, pero cuando uno lee que para un kilo de palta se necesitan 18.000 litros de agua, uno se pregunta, ¿dónde está realmente el problema? ¿Dónde se está, comillas, Sí. mal utilizando el agua? ¿Qué piensas tú de eso? No, claro, acá hay la responsabilidad del modelo de desarrollo que tenemos hoy día. O sea, está claro. O sea, hoy día ya se acabó el Holoceno y geológicamente muchos hablamos del Antropoceno. Incluso algunos hablan del Capitoloceno, que es la era de los seres humanos, que es la era que ha sido capaz ciertamente de generar todo lo que está pasando hoy día. Hemos sido tan perturbadores que hemos sido capaces de alterar el sistema planeta Tierra en su conjunto. Cambio climático es una consecuencia de ello y por lo tanto, evidentemente, en este modelo de desarrollo que tenemos hoy día en el planeta hay externalidades negativas donde claramente el modelo tiene consecuencias gravísimas. Oye, yo cuando tú dijiste que la Tierra estaba enferma, yo quisiera agregar y enojada. También, de todo lo que le hemos qué te hecho. La Tierra, no yo. Yo siempre estoy enojada, pero eso es una cuestión personal, digamos.
Mauricio te preguntaba por los cambios de temperatura y vemos ya sistemáticamente todos los años que los inviernos son mucho más crudos en lugares del mundo, los veranos son insoportables. ¿Cuánto ha cambiado en Chile en términos de grado y cuánto podría cambiar? ¿A qué temperaturas podríamos llegar? Yo creo que ya lo estamos viendo. La última década hemos batido todos los récords de temperatura promedio global, incluido ¿Alta? Chile. Sí, las altas, claro. O sea, de todos los aumentos importantes y sostenidos que hemos tenido en el tiempo de medición instrumental y hoy día satelital principalmente, confirman que los últimos años, por lo tanto nosotros, hemos experimentado los años más cálidos de la historia de este planeta. Y no solamente lo hablo de ahora, porque ten en cuenta de que también hemos logrado medir la temperatura que había en el 1700, en el 1400, en la Edad Media, en la prehistoria, mediante metodologías proxy que te permiten entender, por ejemplo, con núcleos de hielo, los anillos de árboles y una serie de métodos indirectos que permiten entender cómo era la temperatura en el pasado, cómo era el CO2. ¿Puedo hacer una pregunta muy de Twitter? Hija de Dios, por supuesto. Tal cual. ¿Quiénes somos más útiles para la Tierra? ¿Los veranistas o los inviernistas? Pero ¿a qué le llama? ¿Cuál es la ¿Qué diferencia? es más útil para la Tierra? Cuando estamos en El verano, invierno y el verano. ¿o a la Tierra le sirve más el invierno en Chile, por ejemplo? Ok. Yo creo que a la Tierra además le sirve que se vayan los parásitos, la especie Homo sapiens. Bueno, de los políticos hablamos otro día. Que nos vayamos Yo para estoy hablando de la temperatura. No, nosotros, la ecologista. gente normal. No, o sea, no, a la Tierra no le sirven los seres humanos. Hoy día pensar que la Tierra no nos necesita. Oye, la Tierra tiene Somos un la Tierra cacho. debe tener, así la estoy redondeando, 4.600 millones de años. Ok. 4.600 millones de años. Ok. El homínido más parecido a nosotros, al Homo sapiens, que es nuestra especie, ¿cierto? Debe ser del orden de los 200.000 años. Ok. Nosotros llevamos en la Tierra nada. Y nos juramos La la raja. estrella que vamos a estar siempre acá y hacemos lo que queremos. Oye, los dinosaurios desaparecieron ¿hace cuánto? Hace 65 millones de años. Hay un par dando vueltas Ay, aquí en espérate. la En esta calle. calle. Oye, los dinosaurios... En el canal también. Oye, los dinosaurios vivieron como 160 millones en la Tierra de años. Y hoy día, ¿quién se acuerda? Aparte de los niños, las figuras de goma, los paleontólogos, los arqueólogos, de acuerdo, muy interesante, películas. con todo respeto. Pero los dinosaurios se acabaron. Oye. Por lo tanto, hay que pensar de que si nosotros desaparecemos instantáneamente hoy día, Fran... La Tierra va a descansar de nosotros, que somos unos verdaderos Estos garrapatas. predadores. Claro. Ahora, se puede. Cuando decís quiénes son los veranistas, los inviernistas, la verdad es que la gente educada, y cuando hablo de educación no hablo de la educación con posgrado, estoy hablando de la gente que tiene conciencia de que la madre tierra está viva, que este sistema planeta Tierra nosotros somos parte de ello. ¿Y cómo se llama la película de esta gente azul? A ver, Avatar. Ciertamente. Avengers. ¿Y cómo se llamaba Los pitufos el planeta? también, El planeta. No sé. Enya. Sí. Ay, no me acuerdo la película, pero... Santiago no se llamaba. No, Enya. Bueno, ya me voy a acordar. Oye, lo que quiero decir es que somos Sí, parte de un planeta y de un sistema. Es que te quiero contar una cosa. Está pasando algo que no nos había pasado nunca, que es como que estamos en una clase. No, A mí me encanta. Sí, Todos queremos preguntar, hasta yo estoy levantando el dedo, no, imagínate. pero todos tienen algo que contar acá. Si ya Profesor voy- Lago. No. Profesor Lago, antes del dedo de Lago, le quiero preguntar una cosa respecto al calentamiento Dale. global, porque cosas concretas. Calentamiento global no significa más altas temperaturas, sino que significa, por ejemplo, aumento de la marea, de hielo en los glaciares. ¿Qué más? De Cosas toda- que hemos visto acá en Chile. ¿Qué pasa? Que el cambio climático global, su principal síntoma es el calentamiento global y una Sí. serie de efectos secundarios. Sí. Y lo que tú decías, ciertamente, el aumento del nivel del mar. Tengo la gráfica de la temperatura. A ver, maestra. Sí, A maestra ver. Fran, mira. ¿Y cuál es la fuente? Ahí la tengo para que me la Me expliques encanta, tú, Marcelo. ¿Cuál es la Marcelo. Ahí va a fuente? aparecer promedio anual en la estación de Quinta Normal de los últimos 100 años. 100. ¿Ya? O sea, quiere decir... Ya, acá en Santiago. Sí. Ya, acá pensé en que era Santiago. global. Ya, sí. Sí, podríamos haber hecho tenemos algunas gráficas también de otras ciudades de Chile. En el año entre 1961 y 1990 eran 22,4 grados. En el 2018 ya subió 1,5 grados, más de 1,5 grados. 23,9. No, y piensa que nosotros lo podemos solucionar con una ropa ligera, Claro, con un ventilador, con un guatazo por ahí, ¿cierto? Pero en la práctica... Así te tiran los Siempre, guatazos, Marcelo. pero lo que te quiero decir es de que... Pero las plantas
Sí, pues, la los fauna. animales. ¿Cómo se adaptan las otras especies? ¿Qué posibilidades tienen de adaptarse a cambios de ese tipo que pueden ser marginales mirados en una estación localmente? Pero si lo miramos macro, planeta, en rigor, nosotros estamos preocupados de hablarnos acá del cambio climático, etcétera. Oye, pero el oso polar, ¿alguna vez viste el oso polar que había acá en el zoológico? Sí, y, estaba y muerto las de historias que calor. habían de que el oso polar se había comido un niño. Todos los videos que hemos visto de Rusia. Cómo se acercan a asentamientos humanos buscando comida. Marcelo, Pero espérate, a lo que quiero llegar es que el oso que estaba acá ya no está, No, el oso polar, y probablemente los osos van a desaparecer en pocas décadas. Y Va a quedar probablemente muy nuestros hijos pocos lugares. no los van a conocer. no, pero será como A lo que que quiero decir es que cuando hablamos de aumento y las consecuencias, no solamente son consecuencias para nosotros, No, los por seres supuesto que humanos, no. sino que son para todos los seres vivos de este planeta. Pero hablamos de consecuencias como un final de la Tierra, o va a pasar como los dinosaurios, que nos vamos a ir mutando también para acomodarnos a la nueva Tierra. Es que ahí la cosa se pone más compleja. O va a llegar Mencionó Bruce Willis. Avatar. Yo digo como, O va a llegar Bruce Willis y nos va a salvar. como ficcional. Me preocupa que la gente se ponga no, azul. No. Yo creo que sí, azul de espíritu. Yo creo que eso sí va a pasar. Yo creo que ¿Nos vamos a poner azules? sí, acuérdate cuando entraste a, no sé, a estudiar y te dijeron, ustedes son el futuro. Sí. Y tú, Yo estudié teatro. no te lo dije. Le decían, pobre tu futuro, le decían. Oye, No, grande. Oye, no, pero espera, yo quiero dime. poner eso, porque era típico que, por lo menos a mí me pasó, que cuando yo entré en el pregrado, en la universidad me dijeron, ustedes son el futuro, acá entran solamente los mejores. Y todo así. Tan, Y ta, ta. hoy día miro con perspectiva, después de, no sé, 20 años de haber salido de la del pregrado, y la verdad es que el futuro no llegó. No. Buck Rogers fue y volvió y no... Bueno, yo estuve en Playa Ancha, así que no. bueno, ¿Cachai? Y bueno, a algunos no va. creo Ojo. que una buena manera también de entender este tema es usar nuestra sección estrella mito o verdad. Mira tú. Tantas cosas que uno piensa que son ciertas y no lo son, y Marcelo nos va a responder esas No preguntas. sé, pues, a ver, veamos. Sí, Marcelo. tiene la respuesta. No sé la Muchas pregunta. cosas se dicen sobre el calentamiento global, pero queremos que tú... Ah, bueno, esta era la parte que yo ya la había presentado. Mito o verdad. Las próximas guerras no serán por petróleo, ahora serán por el agua. Mito o verdad. Sí, yo diría que verdad, pero no en el entendido de la guerra. No, sácame esa música. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. Voy a Sácame decir esa yo. música. corte. Oye, sácame esa música, ya me voy. ¿Sabes qué? Es que me hiciste acordar, me hizo Lo acordar. iba a decir No, yo, pero- De tantos momentos. Casi nos metimos debajo de la mesa. No, ¿sabes lo? Me hizo acordar Qué de miedo. básica. A mí me obligaban a desfilar cuando niño. Yo A soy todos. y era como izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Quiero izquierda, decir que derecha. hablando de cambio climático nos hemos enterado de traumas infantiles de Sí. Marcelo Lagos que no se No. sabían Sí. en la televisión. El día del carabinero, el día del mato. Ya, yo quiero... No, pero ok. Yo aquí, Juanita, la lista, quiero saber si es volviendo verdad o a la no. respuesta a tu pregunta, sí, yo creo que los recursos naturales y particularmente el agua va a ser fruto de conflicto, pero no esa guerra que hoy día imaginamos con misiles, con bombas y bombardeos, sino que son guerras empresariales, Económicas. guerras políticas, guerras estratégicas, etcétera, que van a llegar los beneficios para unos y no para No otros. nos vamos ni a enterar Pero nosotros. no será que la guerra del agua ya empezó. Sí. Acá en sí, Chile, por ejemplo, por insisto, los grandes supuesto. empresarios que desvían agua, que alteran cursos naturales de agua para beneficio propio y digo, ciudades enteras que no tienen agua, que tienen... O sea, acá en Chile vivimos con racionamiento de agua. Bueno, acuérdate de Aculeo. Imagínate el trauma de la gente que aprendió a hacer jet Los ski petróleo que ahí hay allá y y- que nunca más. Sí, yo alcancé a vender la casa. Ah. Cuando la... Te juro, cuando Tenía la laguna segunda tenía agua, te vivienda. juro. Mira uno cómo se va a hacer. Alcancé. Uno se Quedaste con la moto desayuna con la abajo, cosa. Quedé con la moto. Mito número 2. Increíble. Esta a mí me da un poco de pena. Perdón. Ojalá que sea mito. Las vacas producen gran parte de los gases que contaminan el medio ambiente. ¿Y sabes cómo, no? No, ¿Con qué? Con... Mauricio quiere hablar con el experto. Ay, perdón. No. Es A que ver. vi un documental. No, está bien, sí, claramente. Sí, es pero no es la verdad. vaca, sí. ¿Qué pasa? Que uno de todos los gases... Un animal tan noble. No, pero de los gases... Pero gas estamos hablando de... No, de los vino, gases... perito. Ok. No, de los gases de efecto invernadero hay, ¿cierto? Está el dióxido de carbono, el CO2, están los clorofluorocarbonos. ¿Te acuerdas que antes usaban los spray, usaban Sí. cloro Sí, y se sí. prohibieron? Sí, pero Marcelo, Hay ¿por qué numerosos- las vacas y uno de y no esos las gases ovejas o los importantes caballos? es el metano. El metano es un gas que está conectado evidentemente con los gases que liberamos todos los Ah, o sea, habitantes de este Con el planeta. anus. Ah, Con el meteorismo vacuno, digamos. Claro. Claro. Decirlo de una manera elegante. Pero va más allá, es el tema de que también, o sea, no es que sean las vacas, porque también hay una
explotación de ese animal. Entonces contaminan las vacas. Sí, pues. Podemos Sí, pero decir ¿por que es qué? verdad. ¿Pero por qué hay tanta vaca? Porque hay gente que come mucha- carne claro. y porque hay gente que demanda Qué más feo. carne y hay gente que ni siquiera tiene una conciencia de lo que significa la huella ecológica que significa un pedacito de carne o el asadito, etcétera. O sea, yo tengo todo el respeto del mundo por los vegetarianos y los No, veganos. si no te digo que seas vegetariana. Pero yo soy lo más Pero, carnívora que hay. pero cómete, no sé, una merlucita salvaje. de No, por sí, ahí, también, también. Oh, qué Tercer terrible. mito, ¿verdad? María Paz. Francisca García Cuidado. Francisca García. María Francisca. El agujero de la capa de ozono es el culpable del cambio climático. No, eso es mito. ¿En No. qué quedó el agujero? Se fue reduciendo. Ay, qué bueno. O sea, del momento que la ciencia detectó de que el uso el abusivo de clorofluorocarbones derivados de estos spray lo restringieron, se volvió a recuperar y se está ¿Sabes qué, recuperando. ¿sí? Marcelo? Yo me acuerdo Se hace achicó, sí. unos, Se achicó. hace unos 10 años, un poco más, cuando empezó toda la moda de hablar de la capa de ozono y de los factores solares, qué sé yo. A fines de los 80. Que sí hubo un sistema en el ¿Sí que o uno no? empezó a elegir un desodorante que no fuera, Sí. Era parte de la publicidad. claro, En que fuera en barra. crema. No en daña la barra. capa de ozono. Y al parecer, cuando los seres humanos nos ponemos de acuerdo, Total. resulta. Total. O sea, comunidades educadas son comunidades preparadas, proactivas. Y el tema de ser reactivo, ¡Vamos que se puede! el tema de el permanente ser reactivo, porque somos sociedades reactivas, ¿y para qué andamos con cosas? O sea, tienen que haber muy pocos que empiecen a empujar y surgen las revoluciones y somos mejores sociedades. ¿No has pensado presentarte como candidato a algo? Ministerio del Medio Ambiente. Por la región No de los sé. lagos. Partido Verde, tiene, Sí. tiene tantas dimensiones el verde además. Algún No, día, no te- sí. Está lloviendo, No, yo ¿ya? creo que es necesario de repente Está lloviendo. dar la pelea. Sí. Ojo, pero yo creo ojo con las comunidades. O sea, comunidades. Y cuando hablamos de comunidades educadas, estamos hablando de comunidades conscientes que exigen al Estado, a la autoridad, dignidad y salir de esta precariedad que nos enseguece, que nos afecta. Yo votaría por Lago, de nuevo. ¿Pero por qué lago? Pero por este lago. El Ah, bueno. Mito número 4. Segundo candidato que tenemos acá en el programa después del compadre Moncho, ¿ah? Ojo. Ah, Moncho. Las paltas, y aquí viene la pregunta que Mauricio muy adelantadamente te hizo. Adelantadamente. Las paltas consumen mucha agua y están secando Chile. Ya. Tan ricas que son. Yo diría que no. Sí, ok. En general, la palta y una serie de cultivos, de agricultura, puede ser eficiente el manejo y su trato como no tan eficiente. Y hay algunos que demandan más y otros menos recursos hídricos. Pero Mauricio ¿Te acuerdas hablaba del caso de de la- desvío de agua. Yo leí un artículo. No, sí, lo leí en el si me país. equivoco, en el país. Todo Que lo decía leímos. que el titular era brutal. Era como la palta está dejando secando ciudades en Chile. Y el dato que a mí me llamó mucho la atención que era 1 kilo de palta. Para 1 kilo de palta, en el fondo, para la producción de 1 kilo de palta se necesitaban 18.000 litros de agua. Sí. Sí. Sí, o sea, yo no pongo en duda de que se demanda mucha agua para 1 kilo de palta, pero también hay otros elementos que entran en esa ecuación, Ok. que es la normativa que tenemos, que es la ley de agua chilena, Perfecto. que es el tema de la precariedad que tienen los habitantes que históricamente han vivido en esta zona, en estos valles, y el maltrato sistemático y histórico que ha tenido un país que no tiene un rayo de cancha en estos temas. Pero evidentemente también no pongo en duda que hay empresas que son más eficientes y que están pagando justo por pecadores. El mensaje llegó, yo recuerdo que los Ok. palteros se defendieron en los medios, y si el tema es de que cada vez se visibiliza más quién maltrata a la madre tierra. Pero perdón, ¿no fue Dinamarca o Noruega, si mal no recuerdo, que dijo yo no compro más palta si es que no solucionan el tema ambiental que tienen en Chile, ¿te acuerdas? Bueno. Yo creo que para allá va. O sea, Ay, hoy día De hecho, Bueno, hay gente que no compra hace rato porque no puede, ¿no? a nosotros se nos Porque es informó. caro. Porque está cara la Mauricio, palta. Cara la palta. se nos informó que a partir de mañana nuestro de palta sándwich de acaba. pollo palta solo tendrá apoyo. Sí, para colaborar con el planeta. Esperamos que Marcelo lo siga diciendo porque capaz que la próxima semana sea puro pan. ni pollo. Sí. No. Oye, tú hablabas de que estábamos viviendo uno de los periodos más secos de la historia. Y Mauricio colaboraba con esto de que también en Chile tendemos a demonizar la lluvia. Sí, pues. No caen 2 gotas, están todos los mobileros de matinal con botas de agua hasta acá. Fascinante. Entonces, es Pero verdad espérate, que pero es tan aparte- y grave. música dramática. Claro. Sí, pero aparte el trípode te lo ponen a 5 centímetros a nivel del suelo para que el chaburrón del neumático se vea como el fin del mundo. Pero ¿Cuán no es culpa grave? de los matinales. ¿Cuán grave de 1 a 10 es la sequía en Chile? Gravísima, nunca antes no registrada, o sea, es algo totalmente fuera del patrón del comportamiento climático que ha tenido este país. Y las consecuencias las vemos. Por ejemplo, una es lo que pasó en la laguna Aculeo. Sí. Que independiente de Desvío de agua. del desvío de agua, del creer que el césped inglés es la forma de tener un jardín ¿Por en qué este se país. secó?
por un mal uso sistemático de todos quienes utilizan las aguas de esa zona, pero también en un porcentaje no menor la mega sequía que tenemos, que ciertamente influyó en disminuir las precipitaciones en los últimos años. Marcelo, ¿es cierto? ¿Qué pasa? Que antes las Perdona. precipitaciones alimentaban y por lo tanto yo podía seguir con mi jet ski, disfrutando mi lancha, claro. regando ¿Y la los contaminaron, frutales, además? regando el jardín a diestra y siniestra y sacando el agua del pozo hasta que me diera arcada y sentándome en la diferencia, ¿cierto? Sin embargo, para la lluvia y se notan las diferencias. Y Marcelo. evidentemente acá es una combinación de muchos elementos. El cambio climático es parte, pero claramente también es cómo La no se acción olvida humana. la acción de todo. Así como la Fran hablaba de cómo las estaciones se han ido como desdibujando, y ya podríamos hablar casi de todas estaciones, ¿no? Sí, Como, sí, respecto sí. a lo que uno ve. He visto también, dímelo tú si es verdad o no, que las regiones también están como siendo más difusas respecto a su paisaje. Total. Es decir, lo que antes era un paisaje típico de la tercera región. El desierto ahora se ya está acercando a cuarto. Santiago. Exactamente, ¿eso es así? Sí, pues lo estamos viendo, sí, totalmente. Pero el problema es que, y ahí vuelvo a lo que decía recién, es de que la desertificación está avanzando Sí. y vemos las viñas de vino hoy día mucho más al sur en términos de latitud, ¿cierto? Sí. Sin embargo, seguimos regando y pensando de que estamos en Valdivia. Po. Ya, Yo tengo un vecino, Sí. perdón, Dale, sé cómo dale, se dale, llama. dale, dale. Dilo. Tengo un vecino que riega todo el día y lava el auto todo Sí. el día. Sí. Todo el día, señor, por favor. Perdón. No, pero es que Está ¿sabes bien, qué? po. Pero Todo es el un tema día. de educación. O sea, está mal, O sea, Pero, Está bien que lo digas. pero No, no, también pero- las plantas sirven. ¿Regamos o no regamos? No, no, ¿Cómo, pero- cómo sí, lo no. hacemos? Porque también no se puede Sí. acabar los árboles. Sí, sí, no, yo entiendo el concepto del césped inglés, de la realeza, los grandes parques que tenían y cuando llega la revolución y el pueblo quiere tener su plantita y su jardín y cómo llega a nosotros y queremos pasto. Pero estamos en un clima mediterráneo donde predominan otro tipo de especies. Acá tenemos el espino, tenemos cuando te sale el pasto verdadero de acá le llamamos maleza. Po. Sí. Chépica. Chépica. Uy, me salió chépica, sácala, mátala. Ese es el pasto de aquí, ese Pero, es nuestro Marcelo, pasto. podría ser que en el Todos corto- queremos cepa golf. Cepa golden, hiper golden, las cumbres golf. ¿Ah? Demasiado, Pero acá- demasiado aspiracional. pero es así. Pero Marcelo, una pregunta. ¿Tú crees que en el corto plazo Chile, Santiago en particular, podría llegar a tener el clima de Copiapó? Sí, totalmente, para allá va. ¿Y en cuánto tiempo si es que todo sigue así como estamos? Como sigue de aquí antes al 2100, pues se supone el siglo XXI. El siglo XXI está así, esto va a ser ciertamente muy parecido a lo que Desértico. tenemos más al norte. Y se va a acabar el desierto florido. También por este efecto de calentamiento, de las lluvias, Yo de creo la que va a falta de migrar, agua. va a ir migrando, va a ir ocurriendo el fenómeno en otros lugares. ¿Más donde hacia el sur? Claro, porque las semillas están en latencia, descansan y cuando tenemos eventos concentrados y muy puntuales de precipitaciones, florece. Increíble. Va a ir Arjona tenía migrando. razón. Si el Sí, norte po. fuera el sur, va a cambiar Sí. todo. Ay, Sería segunda vez que nombra a Arjona. Yo te voy a decir Va a una cosa. temblar. ¿Hay una canción? Si el norte fuera el sur. Si tiembla, Mauricio, Sí, como que si va a llover no más te en el norte. aparezcas la próxima semana. A la Y se tercera es empieza a como secar el Beetlejuice. sur, ahí sí que estamos hasta el horno, ¿no? No, pero acá el tema es que independiente de estas cosas que están pasando, cambios, estaciones, día, temperatura, llueve o no llueve, etcétera, si el tema es que más allá de poner el acento en el cambio es el cómo nos adaptamos a esto que está pasando. No se cambie todavía, Marcelo tiene mucho que enseñarnos de cambio climático aquí en Sigamos del Agua. Muy bien. Bueno, Mauricio hablaba, cambian los mares también. Los mares van tomando más, el nivel del mar va creciendo. Ya. Tengo entendido que entre de 7 a 10 metros podría crecer el mar. Como No- extremófilo, un poco extremófilo. ¿No? O sea, depende del lugar de la Tierra. Bueno, Dios mío. ¿cómo es la cuestión de los mares? Porque al parecer mi pronóstico es muy catastrófico. No. es que El sea- aumento del nivel sí, del mar. o sea, claramente del momento que aumenta la temperatura, el mar se expande Se y también eso implica fusión de hielos, derretimiento de glaciares y eso implica aumento del nivel del mar. Eso está medido, eso está pasando, eso ha sido confirmado por mareógrafos instalados desde mediados del siglo XIX hasta hoy día, eso ha sido confirmado por datos satelitales. Hoy día tenemos satélites que tienen sensores activos que mandan rayos a la superficie del mar y van midiendo y se devuelve, ¿cierto? El dato y se graba y te dice que el mar está subiendo. Eso está pasando, ciertamente. ¿Y cuánto va a aumentar? ¿Cuánto Hay va a una aumentar? tasa. Es que depende de los lugares. Hay ciertos lugares que están más expuestos que otros. Todos conocemos el caso de Holanda, de los polders y todo el caso de los ríos en Inglaterra que protegen los ríos para evitar el efecto de las marejadas, lo que está pasando en la costa de Estados Unidos. Perdón, pero ¿qué pasaría con Rapa Nui?
Rapa Nui es uno de los asentamientos y los territorios más expuestos en Chile porque ahí la tectónica no cumple un rol importante desde el punto de vista de formar verticalmente, por ejemplo, la isla. Sus costas son mucho más bajas. Yo hubiese pensado que Juan Fernández corría más peligro. También, bueno, Juan Fernández también, pero, pero la diferencia que tiene, y con todo el cariño a Juan Fernández, un cordial saludo a los amigos de allá, es de que Juan Fernández, o sea, que Rapa Nui, Pascua le pusimos, ¿cierto? Es singular. O sea, Rapa Nui es único. Único, como Valpo, como cuantas cosas. Pero independiente de ello, es de que gran parte del patrimonio está en el borde. Y en el perímetro de la isla, digámoslo así, y ya el hecho que suba unos pocos milímetros o centímetros del nivel del mar hace que el efecto de las tormentas, las marejadas, tenga consecuencias importantes en ir erosionando y socavando el borde. Por lo tanto, evidentemente eso se traduce en consecuencias que pueden afectar el patrimonio de una isla que ciertamente se encuentra en medio del Pacífico. ¿En qué podríamos nosotros, que somos un país sísmico, además, y que tenemos que ver mucho con las marejadas, con los tsunamis, ¿cuál sería el cambio que veríamos así prácticamente frente a nuestros ojos? Sí. Mira, el plus que tenemos acá en Chile es de que si bien el aumento del nivel del mar es un proceso que está ocurriendo y viene para quedarse, son del orden de 3,3 milímetros al año en el planeta que va subiendo el mar. El punto es de que la tectónica nos ayuda un poco y también la configuración del borde costero. La tectónica, del punto de vista cuando hablabas de los terremotos, es porque cuando hay terremotos, generalmente, las costas se deforman verticalmente, también horizontalmente, pero verticalmente. No sé si recuerdas para el terremoto de 1960 que se nos hundió 2.7 metros Valdivia. No, estábamos carreteando con pero cuando te vayas a comer un crudito a Valdivia o una cuello negro por ahí, ¿te has fijado que están los cercos todavía bajo el agua? Totalmente. Sí, bueno, ahí la gente antigua se acuerda de que Valdivia se hundió. Y todo el centro-sur de Chile se hundió, gran parte del borde costero para el terremoto del 60. Por tanto, esa bajada de 1 metro, 2 metros hace que el mar entre, las mareas altas entren donde nunca antes habían entrado. Nueva Tolten está relocalizado por el efecto de las mareas. Antes se llamaba Tolten, hoy día se llama Nueva Tolten. Ahora, a diferencia, las islas más hacia el Pacífico se levantan. Lo que pasó con Guafo, 4 metros en el 60 y 5.7 metros en la isla Guamblin se levantaron. Imagínate el tipo, levantarte 5.7. Y por lo tanto, esa deformación vertical es de tal magnitud en Chile y aparte el periodo entre terremotos que hace que los cambios de nivel de la costa sean más influenciados por la tectónica que por el aumento del nivel del mar. Sin embargo, hay ciertos territorios que, dada su configuración geográfica, digámoslo así, están más expuestos que otros. Ese es Rapa Nui, eso es ciertas partes bajas de bahías, asentamientos humanos. ¿Sabes por qué te preguntaba yo por Juan Fernández? Porque Juan Fernández es un archipiélago, una isla de un archipiélago, y es un pueblo muy pequeño, la isla de Juan Bautista, digamos, y si el mar se corre 2 metros hacia adentro, básicamente vuelve a llevar la mitad del Juan Fernández es más como volcánica, como que sale de la tierra, en cambio Rapa Nui es más como de playa alrededor. Claro, es más plano. Todo como hay alrededor, o sea, en el borde. Sí, ambos son puntos calientes, ambos son zonas de debilidad en la corteza oceánica donde aparecen estas islas de origen volcánico. Y de acuerdo contigo, Juan Fernández es mucho más expuesto. Y lo otro es que si se corre más arriba, tiene la amenaza permanente de las alturas arriba. Oye, sin ánimo de ser catastrofista, porque pasa mucho cuando uno empieza a hablar de esto, la gente dice, ay, están asustando los demás. ¿De qué está hablando esto? Voy a reforzar el dato de los niveles del mar. Esto es un dato de la organización estadounidense Climate Central. Digo si vale la pena tomarle en cuenta o no. Que dice que podría haber un alza de 4 grados en la temperatura de la Tierra de aquí al año 2100, lo que podría elevar el nivel del mar entre 6.9 y 10.8 metros. Ahora vamos a ver una gráfica de qué pasaría en el peor escenario con ciudades de Chile si que efectivamente esta alza del mar se hiciera efectiva. Veamos, mira, por ejemplo, en Antofagasta. Chuta. Mira la diferencia. Chuta, todas las tierras. Esos son terrenos del dueño de Canal 13. Bueno, algo sería. Estamos avisando. Oye, y sabes que allí en Antofagasta es súper complicado porque hay mucho asentamiento irregular. ¿Podría ser así, Marcelo, o esto también es una visión catastrófica? Ahora, primero que nada hay que destacar de que estamos hablando, la estadística entiendo que es un peor escenario. Un peor escenario quiere decir que de aquí al 2100. De aquí al 2100, pero está diciendo que peor escenario significa que no hicimos nada. Que nunca cambiamos nuestros estilos de vida, que seguimos viviendo todos como narcos y que nos gusta ser... Son todos narcos. No, todos nos gusta. No, sino que todos sean narcos, sino que nos gusta vivir como narcos. Sí, nos gusta. Eso, nos canta, la piscinita, tú sabes. Ahora, desde esa si no hiciéramos nada pasaría esto. Podría pasar, pero Antofagasta tiene un plus, que si ustedes se van hacia Cerro Moreno o hacia la zona más al sur de Coloso, la altitud del borde costero se levanta, es más acantilada, y por lo tanto es la parte del centro histórico, la más deprimida, que justamente donde está el puerto, que podríamos tener consecuencias. Veamos qué pasaría en Valparaíso. ¿Qué pasaría en Valparaíso? Mira. Puerto principal. La joya del Pacífico. Oye, ¿sabes qué? Wow.
Ahora, lo que están viendo ahí es la antigua línea de costa de Valparaíso. Eso te iba a decir, hay un libro antiguo y me encanta, Apuntes de Valparaíso, de Lucas, que decía que, por ejemplo, el mar llegaba hasta la Plaza Sotomayor. Sí, sí. Hasta el plano. Efectivamente, y está lo que dices tú. La madre tierra que de algún modo reclama el terreno que le han quitado. Entonces, claro, hasta ahí llegaba el borde del mar. Claro, claro. Y lamentablemente no cubre el Congreso, pero bueno, crucemos los dedos. Básicamente, Marcelo, Por último van a llegar en en el bote. caso de Valparaíso, No, tendrían simplemente que el mar recuperaría el terreno que le quitaron. En un peor escenario y también inundaría gran parte del borde costero donde hoy día tenemos lleno de... Ahí está la Teletón, Sí. ahí hay Sí, universidades, bueno, se nos fregado. está lleno de... Está el barrio del Almendral, ciertamente en la zona plana, más deprimida y la más expuesta. Sigue Además, siendo que algo que ocurriría si no hiciéramos nada. Si no hiciéramos nada, pero eso no debería pasar. Oye, Porque tercer- vamos a hacer algo. Y tercer lugar más ¿Cierto? poblado Ahora de Chile. Ahora empezamos. Concepción. ¿Qué pasaría en Concepción? Concepción. Si pero que no acá hiciéramos nada de aquí al Ah, 2100 Ya, pero y acá aumentara las... Ya, pero esta es la desembocadura del río Biobío. Sí. Se metería por ahí. Sí, claro, las partes más bajas serían... O sea, de momento que aumenta el nivel del mar, esto no es instantáneo, es gradual. No. Aumenta el efecto de las marejadas, lo que mencionaba Fran, aumenta la erosión, Claro. desaparecen las arenas Claro. y gradualmente empieza a cambiar el paisaje, el borde Y costero. la fauna, lo mismo que... Claro, claramente hay consecuencias, porque el borde costero es frágil, es una zona de amortiguación, océano, tierra, y cualquier cambio ahí se va a ver marcadamente. Y es por eso que no debemos ponernos tan cerca del borde. Todo esto es un la escenario muy ya. hipotético. Si consideráramos Sí. que esto pasara, si no hiciéramos nada, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este escenario, en el peor escenario posible, hubiera un tremendo terremoto con un tsunami? Ah, no, pues eso ya está estudiado. Sí, o sea, Ah, ya. sí, porque si yo quiero obtener fondos para ciencia, para estudiar los tsunamis, y porque hoy día la palabra clave es cambio climático. Sí, sí. Tú sabes que la ciencia también es bien interesada en los temas de moda. Es Pero reactiva. está bien. Sí, como todo en Chile. Claro, sí, fácil, sí, claro. Entonces, ¿Qué pasaría? Porque en ese escenario... Esa es lo que va a una pasar es que una bendita tsunami... moda. Sí, la moda. Sí. No, pero está bien, es importante la ciencia, es importante preocuparse, pero no siempre la ciencia baja y llega al mundo real, y ese es un tema, y estamos en deuda. Ahora, el punto es el siguiente, si tienes aumento del nivel del mar, si hay un terremoto y viene un tsunami, y hay marea alta y hay baja presión, mal tiempo, el aire pesa menos, la columna de agua está mucho más arriba, por lo tanto el tsunami en vez de tener 10 metros que alcanza hasta acá, puede llegar a inundar mucho más. Lo mismo pasa con las marejadas, el nivel del mar más alto, con marea alta, con luna, etcétera, va a tener efectos más importantes que hoy día. Por lo tanto, el ascenso del nivel del mar tiene consecuencias que son escalables, que son multipeligros y que pueden acelerar procesos que hoy día estamos viendo día a día. Las marejadas nos acompañan recurrentemente y la maldita marejada todos los años golpea el borde costero. Incluso hoy día le llamamos marejadas anormales. Sí. Ya son muy normales. Yo no sé si son anormales. Sí, pueden ser anormales, pero yo creo que olvidamos también que el borde, no hay que ponerse tan cerca del borde. Capitán Planeta. Capitán Planeta, ayúdanos, por favor. ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir la gente común y corriente? A la vuelta de la pausa comercial, el Capitán Planeta le responde a la alumna Mali, que hoy día está aplicadísima, estudiando, no se cambie todavía. Marcelo tiene mucho que enseñarnos de cambio climático aquí en Sigamos de Largo. Muy bien. Ya estamos de vuelta aquí en Sigamos de Largo para responder la pregunta que hizo la querida Mali, que es ¿qué estamos haciendo, qué tenemos que seguir haciendo y qué tenemos que empezar a hacer? Ya. Y dejarlo. Ok. O dejar de ok. hacerlo. La verdad es que yo preferiría no responder esa pregunta, porque esa pregunta está Gracias, respondida. Bueno, no, vámonos. Puede ser vámonos. un rollito Sí, y... te tengo otra pregunta. No, es que eso ¿Qué no estamos haciendo? No, es que eso está respondido. La verdad es que hay tanta estrategia, hay tanta recomendación, hay sitios web, hay libros, hay documentos, hay acuerdos. Es cosa que pongan en Google o el Firefox. Pero ahórranos el googleo. Hay miles de Si el tema formas. está sobrediagnosticado, Miles. ¿por qué no se está haciendo lo que hay que hacer? Porque no Cacheteanos. logramos, porque no entendemos, porque estamos conscientes que están pasando cosas, pero hay una ilusión de invulnerabilidad. Nos estamos donde a mí no me va a pasar haciendo los nada. Huevos. Es que también depende de tu forma, de tu pensamiento político, depende de tu nivel de ingreso, depende de tu zona de confort, Cierto. De depende si te educación. gusta el aire acondicionado o no, depende de si te gusta la meta grande o pequeña, depende si... O sea, en rigor hay elementos que explican ¿sabes qué, Marcelo? el por qué ignoramos esto, porque en la práctica el tema es de que todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos que la Tierra está enferma, todos sabemos que tenemos que vivir de forma más simple de la que estamos acostumbrados Pero no a lo vivir, hacemos. pero no lo hacemos. Y el tema es por qué, por todo lo anterior. Entonces el mensaje más allá, ¿qué hacemos? Es el tema que miremos el tema de frente Pero, Marcelo, y entendamos que esto ya, el cambio ya llegó. Esto no va a cambiar.
Lo único que podemos hacer es atenuarlo y por lo tanto tenemos que mitigar y adaptarnos. Pero Por lo ¿te tanto, parece que es un poco odioso que se nos quiera hacer creer de que este tema se mejora solo por un cambio de hábito de cada uno de nosotros, cuando en el fondo también hay una decisión política de Sí, mejorar esto? no. Estoy pensando en la COP25 que viene a fin de Exacto, año. que se hace en diciembre en encuentro Chile. que entregan resultados súper concluyentes, pero si los grandes gobiernos no toman las decisiones, no, totalmente de acuerdo. ¿qué opción tengo yo? Y es que No. me ducho en 3 minutos, pero ¿Qué mejor importancia eso. tiene la no, es marginal. COP25, No, Marcelo? o sea, acá hay varias una cosa somos las personas, los seres humanos y nosotros de a pie, pero que conscientes podemos presionar a los estados y evidentemente el grueso se lo lleva el estado y la empresa. La COP25 lo que busca el acuerdo de cientos de países que deciden ponerse de acuerdo para hacer algo y auditarse entre ellos y poner compromisos. Recién ahora. Y evidentemente un acuerdo que convoca a cientos de países no siempre es el mejor acuerdo. No. Porque hay que ponerse de acuerdo, pero es mejor que nada. Sí. Y el acuerdo es, que esto viene desde el 2015 en adelante, es que la idea es ponerse metas para que la temperatura promedio, el aumento de la temperatura promedio desde la época preindustrial no sobrepase los 1.5 grados Celsius. Claro. Pero para llegar a eso tenemos que hacer muchas cosas. Y la COP lo que busca es reafirmar esos compromisos, acuerdos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? Tenemos que dejar de hacer en general. A veces es más difícil dejar de hacer cosas que... No, yo creo que el cambio es drástico. Elegir buenos políticos. Es drástico, sí. Uno. Que tengan conciencia ambiental. Pero educados. Porque no basta el político. O sea, gente que realmente comprometida con. O sea, Claro, no el gente. gritón. Va más allá, esto no es política. Claro. Esto es una sensibilidad con la madre tierra. Esto es desarrollo humano. Trasciende a la política. Y tenemos que descarbonizarnos. Y descarbonizarnos, como tu pregunta partía al principio, es cambiar nuestros estilos de vida. Sí. Y drásticamente. ¿Qué consumo y la decisión desde el desodorante, desde tu ducha, cómo me muevo, la niños ropa, son la el tela, futuro, si el pues. algodón es orgánico o no, si el precio es justo? Y acá estamos hablando de múltiples cosas. Estamos hablando de pobreza, de desigualdad, del descuido de ecosistemas frágiles, de atacar el problema de fondo. Porque como bien decías tú, Mauricio, hay cosas que son cosméticas. Ok, ayuda al reciclaje, evidentemente, pero hay cosas más importantes que esas, que es la forma de cómo miramos de frente este problema. Exacto. Siento que aprendí tanto Yo también, igual, me encantó. hoy día. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted por invitarme. Por explicarlo además de una manera didáctica, fácil. Quiero que vuelvas ya. Cuando no quieran. todos manejamos los términos tan No. científicos, tan físicos, tan químicos. Así que aquí en cámara te dejo invitado, por supuesto, a una próxima oportunidad, porque siempre es interesante conversar Hago candidato, nuevamente. de estos temas. Y Mauricio ya está haciendo la papeleta ya, Mauricio, para votar. Generalísimo. Gracias a ustedes también, Mauricio, por haber venido. Muchas gracias. Mali, Gracias. y Venga, cuando mañana quieran. tenemos un tremendo programa aquí en Sigamos de Larga. Muchas gracias. Buenas noches.